de la Unión Argentina de Salud que preside Claudio Velocopit, la verdad que fueron muy duros. Claudio Velocopit fue muy duro y, insisto, esto que decía Jairo ayer de se van a pintar la cara, atención con lo que va a pasar mañana, terminó pasando el día de hoy. Ahora lo va a decir Velocopit, no tiene mucho sentido que lo diga yo, pero básicamente planteó que hay una intencionalidad, no sé, ahora le voy a preguntar si es del gobierno, si es de la cámpora, si es de un sector del gobierno que no es la cámpora, ¿quién busca quedarse directamente con la medicina privada? Busca estatizarlo. Y que busca hacerlo, podría hacerlo, planteaba Velocopit, de dos maneras. Podría hacerlo por derecha, presentando una ley ante el Congreso a la luz y a la vista de todos los argentinos, discutiéndolo y debatiéndolo en ese ámbito. Creo que de alguna forma chicaneando como se hizo con las AFJP, me parece que fue, digamos, generar eso, ahora se lo voy a preguntar, porque dijo en lo posible a la luz del día, o puso un ejemplo que me parece que fue muy gráfico en cuanto a la atención que está buscando este sector, que insisto, todavía no termino de identificar cuál es, y decía, bueno, vos tenés una aerolínea, empezás a dejar de cargar y de darle gasoil o lo que sea que carguen, ¿qué es lo que cargan los aviones para no quedar como una bruta? Combustible. Combustible, gracias. Para dejás de darle combustible a los aviones y los aviones empiezan a caer. Y entonces vos decís, la aerolínea no sirve y te terminas quedando con la aerolínea. ¿Es eso lo que está pasando? Están desfinanciándolos hasta buscar que se queden de rodillas y le digan un momento, no sé, Velocopit, o desde OSDE o desde alguna de las... Tomás, te dejo la llave porque así de esta manera no podemos seguir funcionando y recuerden que lo estamos hablando en el marco de una pandemia. Ahora vamos a pedirle a Velocopit, un minuto nada más, que efectivamente nos despeje estas dudas que sembraron de manera muy fuerte en el día de hoy. Atención, porque esto generó mucho ruido en el gobierno. No esperaban que fuese tan duro el discurso. Javi, ¿me querés contar con qué venís vos hoy? Sí, título breve para desarrollar después. El debate muy fuerte dentro del gobierno sobre salud o economía. ¿Planteado en dónde? En si la Argentina va a recibir turistas extranjeros o cierra las fronteras para que no ingrese la variante Delta. Jairo. Mira, mañana sale la inflación de mayo, vas a tener ahí un número mixto, algunos van a ver alguna baja, pero mientras eso se conoce, el gobierno está cerrando algún tipo de acuerdo con el sector de la carne. El domingo cierran los 30 días de bloqueo de las exportaciones de carne. El gobierno quiere tener algo para mostrar, que baje un poco el asado, que haya un gesto de mayores cortes a precios populares. En un ratito te cuento cuál es la resolución que se está definiendo en estas horas. Claudio, gracias por estar acá en este programa después de esta conferencia que fue dura, realmente fue muy dura. La sensación de hoy, no quiero interpretarte, pero fue de hastío, de que de alguna manera tenían que entender que así no pueden seguir. Nosotros dijimos en el comunicado que cuando uno llega a una situación como esta, de tener que ir a una conferencia de prensa, de hacer un tipo de declaración de este tipo, es porque el diálogo no caminó, ¿no? Porque se agotaron los recursos de hablar y hablar durante un montón de tiempo y lamentablemente no se pudo acordar. Cuando el sector en su totalidad, que hay que tener en cuenta que el sector es muy amplio, porque el sector privado de la salud es un sector gigante, que atiende el 70% de la población, que lo componen empresas medianas, grandes y chicas, ha manifestado muchísima vocación para buscar acuerdos justos, correctos, equilibrados. Y hay cosas que no tienen discusión. Es decir, el ejemplo de los aviones es un ejemplo para decir, no hay discusión cuánto es el combustible que se necesita para un vuelo Buenos Aires-Nueva York. Es decir, los pilotos lo conocen y te dicen, con este combustible vuelo, con este combustible no vuelo. En materia técnica de financiamiento de un sistema de salud, también sucede lo mismo. No es que ponemos un dedo, lo ponemos al aire a girar y decimos cómo se actualiza un sistema, este quiere más, este quiere menos. Es decir, hay números duros, hay números que surgen de la propia autoridad de aplicación. Claro, pero Claudio, esta falta de entendimiento, esta falta de diálogo de la que estás hablando, para vos lo manifestabas así, decime si estoy equivocada,
es intencional. ¿Alguien está buscando quedarse con este sistema Bueno, o quebrarlo o romperlo? Es que efectivamente a lo largo del tiempo, cuando se fue agrandando de esta forma la brecha, de una manera tan gigante como la que nos encontramos en este momento, ante la inminencia de tener que cerrar un acuerdo paritario, donde en una industria como la salud, es la industria que más mano de obra ocupa desde el punto de vista de su estructura de costo. Quiere decir que el costo salarial es un elemento clave en una estructura de un sistema sanitario, acá y en todos los lugares del mundo. Y la distancia sea tan amplia y la falta de diálogo sea tan gigante, bueno, la conclusión es, y como dijimos hoy, tiene 4 patas, dice miau, tiene bigote, es un gato. Es decir, es difícil que sea un elefante. Es decir, nosotros, y adicionalmente, surgen papeles, surgen opiniones, es decir, comentarios en off, mucho acerca de que se necesita repensar el modelo. Son muchas casualidades. Bueno, lo dijo juntas. Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por eso, La vicepresidenta lo dijo. Es decir, esta conferencia fue prevista y preparada previamente, porque esta situación era previa a las declaraciones que hizo la vicepresidenta ayer, pero que son un condimento más. Entonces, lo que nosotros decimos es demasiado para ser una casualidad. Porque yo estoy convencido que si vos técnicamente sentás a un funcionario aquí, un funcionario técnico, no va a poder desmentir la posición técnica nuestra. Por eso que nosotros estamos pidiendo ser recibidos en el Congreso de la Nación y debatir esto públicamente. Igual que los laboratorios. Ahora, lógico, para poder decir públicamente que venga la ministra de Salud, que diga que estos impactos en la estructura de salud no existen. Entonces tendrás que preguntarle, pero si no existen, ¿por qué pidieron más presupuesto? ¿Por qué los hospitales que dependen de la Nación necesitan más dinero para operar? Es decir, si ustedes lo necesitan, ¿por qué no lo necesita el sector privado? Es decir, es verdad que se generó este desfasaje de valores en los insumos, no solamente en los precios, sino en la cantidad de consumo. Es decir, ¿esto es cierto, señora ministra, o esto es mentira? Y si esto es cierto, ¿qué pasa que no cumple la ley? ¿Qué sucede? Ahora, Velocopit, hoy ustedes hablaron de un atraso, o sea que están atrás las tarifas que cobran, las cuotas que cobran de lo que aumentaron los costos, 35%, si no me equivoco. Eso demostrado técnicamente por la Mi pregunta es, superintendencia. si usted a una tarifa, una cuota promedio de una familia de 4 personas de 25.000 pesos, le aplica un 35% en varias cuotas, ¿no va a hacer que mucha de esa gente se vaya de la prepaga? No, ¿Hace falta una depuración? no, es que ¿Hay mucha no, gente? De ninguna manera. No. Es que acá volvemos a una cosa, porque si no estamos... Es decir, la discusión hay que plantearla con todos los elementos sobre la mesa. Nosotros le planteamos al gobierno que las cuotas de medicina prepaga no suban más que los ingresos de la gente. De manera tal que en el portafolio del presupuesto de una familia, si le destina el 20% a su gasto en salud, siga siendo el 20%. Y esta situación no sucedió. En los últimos 18 meses no sucedió. De hecho, es el ejemplo que damos permanentemente, y lo vuelvo a decir para que se entienda, el mozo de un restaurante en los últimos 18 meses se le aumentó su costo en salud aproximadamente un 60%, al dueño de un restaurante el 25%. El peón de un campo se le aumentó su costo en salud aproximadamente un 60%, al dueño del campo un 25%. El costo en salud de todos los muchachos aquí, atrás de cámara, técnicos, fue en el último año y medio alrededor del 60%. Los dueños del canal, el 25%. Esta es la realidad que no se dice. Esta es la cuestión que no se está diciendo blanco sobre negro. Es decir, no es que se está pidiendo un aumento de precio. No se puede confundir aumento de precio con seguimiento de una estructura que es originada de la inflación. Ni siquiera se están colocando los costos de lo que es una pandemia, que adicionalmente es un elemento que genera cambios gigantescos en una estructura y en una situación tan desgraciada como la que Claudio, vivimos. ¿sabes cuál es la pata? Digo, estoy pensando en la audiencia también, digo, ahora por supuesto se va a sumar Javier, pero ¿sabes cuál es la pata que falta? Fuiste tan contundente, fueron, digamos, porque acá digamos, fuiste en representación de todos los que estás hablando, digamos, que son muchísimos.
Pero lo que falta es la pata de decir quién es el responsable de querer ponerlos de rodillas. Porque yo hago una denuncia con ese tenor, con el tenor que hiciste vos, diciendo nos quieren quebrar, nos quieren romper, se quieren quedar con el sistema. La pregunta es quién es el responsable de haber llegado a esta situación. Pues tiene que tener nombre y apellido. Bueno, es decir, no hay ninguna duda que la autoridad es el gobierno. Nosotros hemos tenido infinidad de charlas con el jefe de gabinete. Yo personalmente me cansé de explicarle cómo funciona una estructura de costos. Entonces, diálogo hubo. Por ejemplo, con Santiago Cafiero, no, diálogo pero siempre hubo. Siempre hubo diálogo. Ahora, cada vez que la cosa se incrementaba en su gravedad, y la extrema fue cuando a fin de mayo nosotros dijimos, ojo que se viene la paritaria, es necesario realizar las actualizaciones de valores porque hay que enfrentar esa paritaria que vence el 30 de junio, faltan 15 días, y que a los hospitales de comunidad le venció el 31 de mayo, caso lo que es el italiano, el británico, el alemán, y no pueden enfrentar ese ajuste, no la pueden enfrentar. Entonces, vamos a hacer las cosas que corresponden y nada, y quedamos en un tono, no se puede... ¿Cuál es la respuesta? ¿No hay respuesta? No hay respuesta. No se puede, no es el momento, vamos más adelante. Eso es lo que dice Santiago Cafiero cuando se junta con ustedes. Como si vos a un piloto en un avión de vuelo que te está diciendo necesito pista para bajar este avión porque está con dificultades, la torre de control te contesta, no, en este momento estoy haciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo es esto? Estoy haciendo otra cosa y cuando salimos decimos la pandemia es prioridad y cuando vemos a una enfermera, un médico, dijimos nos sacamos todo el sombrero, no, son los verdaderos héroes. Pero ¿cómo tenemos doble discurso? Son los verdaderos héroes y no podemos arreglar un acuerdo salarial. Y no lo podemos arreglar por una cosa de sentido común. ¿Qué industria puede enfrentar? ¿Qué industria de mano de obra intensiva? Porque no hay que equivocarse. ¿Qué industria de mano de obra intensiva? Díganme una en la Argentina que ustedes conozcan que pueda enfrentar un acuerdo salarial de esta magnitud sin actualización de sus valores. Es mucho más simpático, Romina, decirle a la gente los valores no se tienen que ajustar. Es mucho más simpático, pero el sistema no funciona. Quiero ver... Es demagógico más que simpático. No, pero quiero ver si yo te diría, mira, te voy a vender tarifas en el avión a mitad de precio. Eso sí, vamos con la mitad de combustible. ¿Quién se sube? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero es la dinámica que tienen los precios regulados con este gobierno, porque uno ve las tarifas de servicios públicos, suben menos. Pero menos. las tarifas de servicio público, que no se confundan, las tarifas de servicio público tienen subsidio. Sí, claro. Entonces se puede aguantar, nosotros no tenemos subsidio. Que por otra parte no corresponde que lo tengamos, porque esto es una actividad privada destinada a un segmento de la población. Pero tienen subsidio porque esto, como la ley de gravedad, vos tirás una manzana al aire y cae al piso, lo querramos discutir de la manera que sea. Entonces, el sistema se financia con sus ingresos, no tiene otra manera de financiarse. Pero Velocopit, usted responsabiliza al gobierno al frente de la Cámara, lo mismo piensa la gente de OSDE, de Galeno y de todas las prepagas. ¿Es una cuestión ideológica del gobierno o como pasa en muchos otros aspectos, acá los analizamos casi diariamente, la gestión es mala? Hay una mala gestión del gobierno también en este tema. Es que esto es tan gigante. Es decir, uno puede tener mala gestión si lo vas limando al sistema. Ahora, si vos le das un martillazo en la cabeza, o sos realmente un burro, o tenés otra intención. Entonces, y esa intención puede ser mucho más amplia, porque convengamos, si hay una reforma del sistema de salud, no es la discusión de la medicina prepaga lo que se discute. Se discute el sistema en su totalidad y eso sí abarca las obras sociales sindicales, las obras sociales de personal de dirección, abarca al sistema de manera completa. Y yo no discuto que el gobierno que es elegido democráticamente tenga derecho a hacerlo. Ahora lo que le decimos es, llevar la ley al Congreso, planteala de cara a la sociedad, debatila y si considerás que las tenés que estatizar o nacionalizar o como quieran llamarlo, hacelo de una vez por todas. Ahora, no podés dejar al sistema sometido a un funcionamiento sin la capacidad técnica que corresponde. Pero si decís eso claramente porque crees que hay una intencionalidad del otro lado de hacerlo. Y a esta diferencia de tarifa, a 15 días de una paritaria, con esta diferencia de tarifa, porque se dejó atrasar durante 18... Fíjate una cosa, si vos seguís la línea, tomemos la línea, si querés, para hablar de cuestiones similares, desde el 2003 a la fecha. Es decir, que hubo
12 años de gobierno kirchnerista. Nunca existió esto. Nunca existió. Existían discusiones permanentes de diferencias. Nunca existió esta ventana de atraso que se generó en estos 18 meses. Intencionalmente, decís vos, para pegar el martillazo. Bueno. Ahora, también para que se entienda, ¿no? Porque hay gran parte, digamos, de la clase media que se atiende, y 70% decías, ¿no? 70% en el sistema privado. En el sistema la privado. medicina prepaga es aproximadamente el 15% de la población. Digo, porque muchos puteamos, ¿no?, contra la medicina prepaga cuando aumenta, pero nadie quiere pensar, digamos, de quién la tiene, en la posibilidad de no tenerla. ¿Es una posibilidad concreta, digo, o es azuzar un poco para que el gobierno reaccione y decir, no sé, Swiss Medical puede quebrar? No, pará, esto es importante porque yo lo escuché a Jairo los otros días, como si nosotros vamos a batir un latiguillo para generar angustia en la población, para que esto genere... No. Esto es contundente. El sistema... ¿Podría quebrar Swiss Medical? Si te lo pregunto así. Absolutamente. Sí. No es todo el sistema de salud no tiene posibilidad de operar si el sistema no va a una estructura de costos equilibrada. Y además sería irresponsable hacerlo. Entonces, claramente no se puede hacer. Y entonces, esto no es una decisión contra Swiss Medical, contra ODE, contra Galeno. Esto es una definición de sistema, porque nosotros somos una circunstancia. Si mañana las empresas y nosotros no estamos más, porque se decidió otro camino, nosotros no estaremos más. Ahora, todos ustedes van a tener otra cobertura, y la cobertura va a ser nacional. Entonces, la decisión es real, es decir, es concreta, es un estilo, es una forma. Yo no digo que mejor o peor, pero vas a tener PAMI. Por ejemplo, un PAMI nacional, que puede ser uno de los proyectos que está dando vuelta, es un gran PAMI. Un gran PAMI, por eso te lo pregunté. Unificar todos. Bueno, está bien, pero digámoslo blanco sobre negro. Es decir, las cosas se tienen que decir como son. Lo que no se puede hacer es, cuando el sistema reviente, la capacidad de atención se vea resentida, las problemáticas entren por todos lados, la gente se enoje muchísimo, se diga, como diga, bueno, ve que estos pibes son un desastre. Pero es lo que se está buscando. Cuando vos hablas de ponernos de rodillas, ¿estás hablando de eso? No hay ninguna duda no hay ninguna duda que el sistema está de rodillas, y en los próximos 15 días, si no arreglamos la paritaria, va a estar mucho peor. ¿Y vos creés que esto depende de Alberto Fernández, el presidente de la Nación? Es el presidente. Es decir, el presidente... O no te importa, digamos, decir, bueno, en última instancia tampoco me importa, el que resuelve, el que tiene la lapicera. El presidente tiene la lapicera, el presidente puede resolver, y además estamos hablando de un presidente que conoce muchísimo de cómo funcionan los sistemas de salud en la Argentina, en el mundo, ha sido superintendente de seguros, conoce plenamente, con gran capacidad, cómo funciona el sistema asegurador. Es decir, no hay desconocimiento técnico en el presidente, no tengan duda ninguno, porque este tema lo conoce. ¿Y el presidente te llamó en algún momento? Yo he hablado con el presidente en muchísimas oportunidades. Es más, y lo dijimos en el comunicado, cuando fuertemente a principios de año, con la famosa bajada del aumento, que se puso a las 8 de la mañana, que se bajó a las 12 del mediodía, sí, que se generó toda una discusión respecto a la estatización. Yo fui citado a la Casa de Gobierno, tuve una larga charla y me dijo, de ninguna manera, yo estoy tratando de hacer mejor las cosas, de arreglar el sistema, lo vamos a ver, podés transmitirlo. Fui y los periodistas me estaban esperando en la puerta, dijo, no, y lo dije claramente, no, el presidente nos dio tranquilidad de que no estamos encaminados a este proyecto y demás. Si yo lo he hablado con Alberto. Ahora, la realidad es que no lo estamos pudiendo resolver. Ahora, sí, y efectivamente es así, hay mucha gente del gobierno que está viéndote y que está del otro lado. Si vos le pudieses hablar directamente a ellos, ¿qué les diría? Que definan... Ahí, a esa cámara, es tuya. Claramente le diría, definan qué proyecto de sistema de salud quieren. Es decir, llévenlo a la sociedad, manifiéstenselo. Nosotros queremos ir a un proyecto de esta característica, donde este sistema tiene lugar, donde este sistema no tiene lugar. Y si lo quieren cambiar, tienen todo el derecho. Es decir, como digo siempre, esta es la ley de la democracia. Lo votan en el Congreso y se terminó el partido. A mí me podrá gustar más, me podrá gustar menos, me podrá parecer un error, podré compartirlo o podré decir que está mal. Pero bueno, es la ley de la vida y si toca que ese sea el camino, que ese sea el camino. Lo que no es posible
es que te lleven por un sendero que sea imposible de funcionar. Porque ahí es donde se pone la situación en una situación límite. Y ahí Claudio, venimos a una discusión imposible. ¿Nunca pensaste en vender la empresa? Porque yo te escucho que la situación del sistema es límite hace mucho tiempo, con este gobierno, con otros, con distintos escenarios. No he hablado con otras autoridades de otras Jairo, yo te prepagas. voy a decir una cosa. Yo fui un apasionado de esto. Llevo un apasionado y es larga la historia y te puedo contar 1000 factores que me hicieron un apasionado de esta actividad y creé esta compañía desde la nada, cuando no existía nada, desde el primer terreno, del primer lugar, cuando era un pibe. Y claramente nunca se me hubiese pasado por la cabeza. Obviamente llega a una altura que uno se cansa porque además es como que vos te preparás para ir a jugar un partido de fútbol, te entrenás un montón, vas a la cancha, entran 11 jugadores, a los 5 minutos te echan 6, quedás con 5 y encima el árbitro te bombea. Entonces en estas circunstancias, por supuesto que sí. Ahora, claro, en este momento, ¿quién va a venir? Un suicida. Esta es la realidad. Entonces sí, es lógico que uno se cansa en todos los órdenes y termina diciendo, bueno, si así no se puede, no se puede. Pero nosotros, vuelvo a decir, nosotros, todo el sector, porque realmente hoy en la conferencia vino gente del interior, vinieron empresarios grandes, medianos, chicos, a acompañar desde arriba del escenario, desde abajo del escenario. Es decir, esto no estamos haciendo una actuación que no podemos sustentar con la técnica. Estamos planteando lo que es una situación real. Y una cosa muy importante para que la sociedad tenga en cuenta, ¿no? No siempre defender un valor, no siempre defender una tarifa, no siempre jugar a decir yo quiero que esto no aumente, es defender a los usuarios. Eso es ser muy naif. Defender a los usuarios es defender un sistema sustentable en el tiempo. Si vos pagás por algo que después no va a funcionar, vos no los estás defendiendo. En definitiva, los estás perjudicando. Porque la decisión, vuelvo a repetir, es voluntaria. Pero además hay una cosa mucho mejor, que la tiene que tener clara la gente y las autoridades. El Estado es un competidor del sistema privado por naturaleza. Puede salir y decir, señores, Argentina Salud, a 0 pesos. O a 1 peso, o a 5, o a lo que quieran. Entonces será Romina, será vos, será él, el que decida si quiere irse a Argentina Salud a 0 pesos. Mirá qué fácil la tiene. Porque no es como en otras circunstancias que vos tenés que tener un proveedor. Vos tenés un proveedor de gas, vos tenés un proveedor de luz. No, acá el Estado, por la Constitución, tiene la obligación de dar la salud. Entonces, el derecho a la gente a ir a una salud de 0 pesos lo tiene todos los días. Y dejá que la gente que define, que quiere confiar en su sistema privado porque se siente más resguardada, que lo haga en las condiciones que con su sistema que confió lo puede hacer. Ahora, Claudio, perdóname, ¿no? Yo vuelvo a esto porque las preguntas giran en torno también a con quién están discutiendo y quién está del otro lado. Vos preguntás en PAMI y te dicen no es un proyecto nuestro. Preguntás en la Cámpora por el famoso paper el estado de la salud 2024, te dicen que no es de la Cámpora de ninguna manera, lo dijo el Cuervo Larroque, que está al frente de la organización. Digo, ¿quién semejante pelea para no ponerle la cara? Bueno, es una pregunta, es como viste que aparezca el dueño del chancho, dice el cuento. ¿Qué salieron a pegar para que aparezca? Es una pregunta. Ahora, la realidad que ustedes se tendrían que preguntar, y es lo que no entiendo, si ustedes conocen otro sector, y vuelvo a repetir, sacame las empresas públicas porque tienen características de subsidio, si ustedes conocen, vos estás hablando que va a salir la inflación de mayo, hay una inflación que se ha generado en los últimos 17 meses, es decir, esa inflación se genera por algo. Si ustedes conocen otro sector que se ha corrido los precios como ha corrido el sistema privado de salud en 17 meses. Pero no lo conocen. ¿Entendés que el gobierno también se para en un lugar donde parece preservar a los usuarios de estos sistemas justamente frente a los abusos y a los aumentos que intentan imponernos? Los abusos serían si nosotros pretendemos un aumento que no marque la propia ley, que fue sancionada por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2011. Ni siquiera nosotros estamos pidiendo algo
que sea parte de esa propia ley. Estamos diciendo cumplan esa ley, no otra, esa. Entonces, si ustedes encuentran otra actividad y se fijan y dicen, no, bueno, ha pasado en la actividad del... No. Ahora, hacer esto en el Pará, marco- y la pregunta es al Sí. revés. A ver. ¿Y por qué entonces nos llamaron al presidente de YPF y le dijeron, che, flaco, vos, ya que nosotros somos accionistas mayoritarios, no suba la nafta el 75%, subila como los prepagos? ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, estuvo para contarlo, ¿no? El Sí, presidente. claro, hay diferentes miradas. Uno podría decir, de bueno, las YPF acá. alimenticias están diciendo que están 25% abajo de lo que deberían aumentar. YPF, que aumentó 18 en los últimos 3 meses, dice que le faltaría otros 15. A todo el mundo con una inflación que crece está corriendo de atrás. Sí, pero YPF está corriendo de adelante. Y se da la casualidad que a YPF va un funcionario. Si yo soy el presidente, va un funcionario mío. Y lo dejo correr a él de adelante. Y a un sector de la salud lo hago correr de atrás. Lo que no entiendo es para qué el Estado se querría quedar entonces con un sector que es deficitario y que tiene tantos problemas para funcionar. Desde la mirada de, suponete, la cámpora, no sé, el que se quiera quedar con... Bueno, que rechazan el estar detrás subsistema. de esto. Digo, no encontramos Sí, claro, todavía pero- quién se sienta acá y diga es nuestro si proyecto. que vuelvo a decirte, la reformulación de un sistema no es solamente la reformulación del sistema privado de las prepagas, es la reformulación del sistema de las prepagas y de las obras sociales. Y bueno, ahí es un factor muy grande, no solamente desde el punto de vista financiero, ¿no? Es decir, del punto de vista del control, ¿no? El control, es decir, el monopolio de un sistema de salud es un hecho tentador para algunos, probablemente, ¿no? Y hay- Ahora, perdón, Sí. perdón, chicos. No, pero ahora ya te dijo Javi, dale, pero digo, dale. siguiendo lo que planteaba Jairo, en este momento, donde además hablamos de la pandemia, por supuesto que no terminó, los números de hoy son tremendos, 27.260 contagios, no está bajando como se esperaba después aún de las restricciones de estos famosos 9 días, 589 muertes, aumentan las vacunas y aumenta la cantidad de gente internándose también. Eso lo vemos todos los días. ¿No es tirarse un tiro en los pies, digo, para el propio gobierno, dar esta batalla ahora en el marco de una pandemia que todavía no sabés cuánto más va a seguir y cuánto más los va a seguir necesitando cada una de las camas? Yo estoy convencido que sí. Es decir, que es un momento, es decir, vos tenés un montón de tiempo para tomar medidas y la verdad que hacerlo en el medio de una pandemia, yo creo que sí. O es tener un error de diagnóstico. Ahora, para tener un diagnóstico correcto, yo llamo a mis funcionarios y se los pregunto. Y vuelvo a repetirte, los funcionarios técnicos, porque acá hay especialistas en salud, trabajan especialistas, es decir, gente que conoce, es toda una especialización la administración del costo en salud. Yo te aseguro que vos vas a sentar un funcionario técnico en este programa y el funcionario técnico no va a poder decir otra cosa que avalar lo que nosotros decimos. Es decir, por eso no tiene explicación. Es decir, que eso es todavía más contundente. Es decir, no es que nosotros venimos a contarte que la fórmula lleva esto, lleva aquello y te inventamos una fórmula. La fórmula es matemática. Está establecida, está cuantificada. Es decir, se calcula, se mete en una computadora y te da. Velocopit, el disparador de esta reacción es el acuerdo paritario. El disparador de esta reacción que acelera es la imposibilidad de firmarlo. Exactamente. Porque además ¿Qué dice? eso acelera enormemente. Eso acelera enormemente el deterioro, porque cuando vos vas a tener que convalidar una paritaria de semejante magnitud, bueno, si ya los números vienen tecleando y vos ya venís golpeando, le clavas una paritaria, no la podés financiar. Bien, ¿qué dice el sindicato de sanidad, el gremio de sanidad, que es con el que ustedes están negociando esta paritaria? El sindicato conoce esto porque son gente de la actividad y conoce esto claramente. También, ¿qué pasa? El sindicato dice, yo tengo que discutir, mi rol es discutir con los empresarios. Y bueno, discute con nosotros. Nosotros le contestamos, mirá, es más, le hemos contestado claramente. Lamentablemente dejamos de ser contraparte, porque vos en una discusión paritaria, normalmente tu contraparte obviamente son los empresarios. Ahora, si los empresarios no pueden manejar el ingreso, no pueden definir el costo de su producto,
¿Cómo pueden definir una paritaria? ¿Cómo hacés vos para cerrar una paritaria si no podés manejar el ingreso? Es imposible. O sea, que por más, lo dije en el comunicado, toda la Cámara lo hemos puesto por escrito, es decir, especialmente a los trabajadores. Nosotros estamos al frente de esta discusión. No es que acá hay una discusión trabajadores-empresarios por lograr un acuerdo salarial. Ahora, eso sí, tenemos que entender, y nuestros trabajadores tienen que entender, que estamos discutiendo la sustentabilidad del sistema. Y esta es la realidad, con un agregado. Si el sistema privado de salud no existe más, porque el sistema se transforma en un sistema público, ni siquiera la personería gremial de nuestro sindicato existe más. Porque pasan a ser trabajadores del Estado, no nuestros. Ahora, Claudio, si yo te tengo que preguntar, porque tenemos que ir cerrando, te están reclamando desde otros lugares, lamentablemente, queja que ya hicimos y dejamos sentada, pero no podemos hacer absolutamente nada, el mejor y el peor escenario. Digo, al día de hoy, después de esta conferencia, después de estas palabras durísimas, digo, que también las volviste a expresar acá. ¿El peor escenario cuál sería? Primero decime el mejor escenario. El mejor escenario sería salir de acá, que te esté llamando Cafiero, que te esté esperando, no sé, el superintendente. El mejor escenario es que, vuelta a decir, es que podamos llegar a un acuerdo. Porque el sector privado... Pero ahora, digamos, estamos hablando de las próximas horas. Sí, porque el sector privado tiene, por supuesto, voluntad, porque quiere seguir trabajando, porque la mayoría, yo te vuelvo a decir, la mayoría de los actores del sistema tienen pasión en esta actividad, lo han demostrado, porque realmente hay que sacarse el sombrero del esfuerzo del sector privado en esta pandemia. Todos agregaron capacidad instalada, todos transformaron consultorios en habitaciones, todos hicieron crecer las capacidades de terapia para tratar de atender y amortiguar este impacto. O sea, el sector privado ha tenido un comportamiento gigante. El mejor escenario es salir de acá, próximas horas te llaman y hay un acuerdo. El peor escenario concretamente, el peor escenario sin eufemismo. Que no se va a poder firmar la paritaria, lamentablemente. Eso automáticamente genera un conflicto lógico que nosotros apoyamos pero no podemos resolver. Y un conflicto lógico, vuelvo a repetirte, y un conflicto lógico con los trabajadores en el medio de una pandemia, bueno, puede ser una cosa sumamente complicada. Claudio Velocopit, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. A ver, hoy estábamos muy preocupados. Ahora vamos a ir, por supuesto, tanto a Jairo como a Javi Calvo, que adelantaba una